¡Uy! Que me mató. Hola amiguetes, os pongo al día rápidamente, que si no luego no puedo colgar los vídeos. No me distraigáis, no me habléis, no me preguntéis, yo os lo cuento todo. Cuando cogimos el barco desde Suecia hasta Gdansk, ciudad que ya conocíamos, ciudad que estaba abarrotada de gente, una Babilonia de turistas de todas partes del mundo, que no me dejaron ni siquiera pasear por las zonas peatonales. Directamente bordé la ciudad, porque era imposible, no podía ir ni andando con la chiquilla. Muchísima gente, era domingo también, mitad de agosto. Fui al camping que ya conocía, a unos 10 kilómetros de allí, en Sopot. Y allí hice noche porque como en el barco apenas sí dormí, fueron 18 horas de barco con un movimiento que para qué, y yo no quise beber, pero vamos, allí todos los polacos se pusieron del revés, y no ves cómo beben, no ves cómo beben los polacos, como cosacos. Y nada, y al día siguiente quería llegar otra vez a la costa, porque hace una curvita así, y la atravesé por el centro. En un principio estuvo genial, pero nada, a los 10-12 kilómetros, llevando una horita de pedaleo, un viento que ya duró toda la etapa de cara, nos estuvo amargando todo el día. Aún así, rodé con ganas, porque pues hacía solecito, hacía una temperatura agradable, y pues bueno, podía rodar. Aún iba a 13 kilómetros por hora, pese al viento, y bien, genial. Igual que la primera noche en el camping, pues pude saborear los placeres tan banales como es poder fregar luego en un grifo, ducharte, oh, ducharte, qué cosa más linda. Hacía, bueno, en Estocolmo creo que fue la última vez que me duché, cuando estuve en el hostel. O sea, hacía de ducha, lo que entendemos por ducha, eso que abres un grifo y te cae agua desde arriba, y hacía un mes y algo que no. Me puse cremita, tal, buen rollito, me afeité. Pues nada, eso, el primer día después de Sopot fue bastante durete. Llegué a una zona que era bastante turística, metida dentro del bosque, un parque natural, que habían casitas, pero todas de madera, no se podía edificar. Curioso, estaba curioso, la verdad es que me vino bien ir paseando, ver gente, tomarme una Radler. Estuvo bien, curioso, me hacía falta el contacto humano, me hacía falta. Luego ayer fue un huertaco increíble, porque hay una ruta, la R10, que esta es como el Guadiana, aparece y desaparece, no tengo ni idea, la veo de vez en cuando, pero hoy por ejemplo voy siguiendo esto porque nada más salir ahora le había preguntado a un hombre, porque hay una especie de lago y hay una fina franja de tierra, y mirando por el Google marca como si hubiera algún camino, carretera o algo, pero como ayer ya me vi en huertos de caminos con un palmo de arena, me volvía loco, y intenté, no he intentado hoy pues que no me vuelva a ocurrir. Al primer ciclista que he visto se lo he preguntado y no hablaba inglés, pero me decía, oh, sí, tac, 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 que dicen aquí, en vez de sí, es tac. Oh, y yo señalando el suelo, pero el suelo is good. Oh, tac, 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 tac. Menos mal que saliendo en una oficina de turismo ya le he preguntado y me dice, no, eso es arena todo. Me cago en la puta madre. Y no me he tirado por ahí. Ahora estamos por esta carretera y bordeando pues el lago, no sé si es el agua salada o dulce, está muy cerca del mar. Pero ya os digo, ayer fue... También que ayer, digo, me había puesto 50 y pocos kilómetros. Digo, así llego pronto y pues lavo la ropa y que dé tiempo a secarse. Aún me pegué una chupada por una nube enorme que me pilla arriba y yo digo, esto será pasajero, sí, pasajero a bordo, no veas cómo me puso. Y llegué al sitio y llegué, que eran las 5 y pico de la tarde, y digo, ahora ya no vamos a lavar. Bueno, los calcetines sí, pero porque me duché con ellos. Así el jaboncito que cayó los escurrí un poquito y fíjate,
Hoy están igual de negros, pero algo se les ha hecho. Y nada, y hoy pues nada, tirarle otros 60 y tantos. Aquí voy de camping en camping. No son muy caros, 5 o 6 euros. Bueno, eso ya lo sabíamos de la otra vez. Y ahora, bueno, porque en esta zona de playa los cobran un poquito más. Porque llegamos a dormir por el interior a 3 euros. ¡Ay! Y pues nada, eso es resumido lo que ha acontecido. Pérdidas, aparte del lector de tarjetas, que es la clavija, el puerto ese USB que tiene, pues claro, tantas veces se ha metido eso que se ha desoldado de la placa base y no lo puedo arreglar. Y las banderas, hay que lamentar las pérdidas de las banderas. Me siento como desnudo, soy una apátrida total. Yo no tengo patria ni bandera. No sé cómo, si fue ayer en los huertos de los bombaches y de todo, o que cuando estuve recogiendo setas, alguno que pasó le pegó un tirón y se las llevó, que no creo, porque lo de la seta fue gracioso también, porque veía un montón de gente recogiendo y con bolsas enteras. Digo, pues eso es que hay. Y paré y me meto un poco en el bosque y nada, y habían, pero claro, habían de varias clases. Y cogí de 3. Y una señora que pasaba por ahí, una señora mayor, no hablaba inglés ni nada. Y le digo, a ver, no me entendía mucho. Y le saco de la bolsica que llevaba yo, le saco una. Y digo, esto, y le digo, hago señas para comer. Y me señalaba al perro, como diciendo, eso se lo damos al perro. Y digo, vale, la tiro. Saco la segunda clase y esa directamente me dio un manotazo en la mano y dice, ¡oh! Juró ahí en arameo que no me comiera. Y luego la tercera es así. Y total que recogí pues bastantes para hacerme algo. Y no me las he comido. Y aún me están repitiendo las setas sin habérmelas comido. Tengo el olor metido hasta ahí, hasta lo más hondo. Solo de llevarlas todo el día. El olor ya me está repitiendo. Se ve que tendrían que ser como el boletus, que tiene un sabor muy fuerte y luego me está todo el día boletus. Y estas no sé qué clases eran. La verdad es que parecía como pollas pequeñas. Bueno, unas cositas así y pues eso, en forma de pene. ¿Para qué vamos a decir polla? Pero las cogían a puñados, bolsas enteras que llevaba todo el mundo, habían muchas. Y habían algunas mucho más grandes. O sea, ya eran penes de africanos, aunque eran del mismo color, pero... Vale, pues nada, resumiendo, eso ha sido todo. Vale, cuelgo. Besitos, abrazos y como siempre, muchísimos quereres desde Polonia.